Lo que les estaba diciendo es que bueno, vamos a definir un nuevo conjunto y vamos a ver qué necesitamos para poder definir este conjunto. Vamos a definir un espacio vectorial y para eso necesitamos primero un cuerpo K, que era lo que les había dicho que le estábamos pidiendo bastante. A ver. Ahí está. Ahí. No, no está, pero bueno. Sigo teniendo problemas, chicos. Espérenme un segundito. Voy a ver si puedo arreglar esto. Bueno, a ver, parece que andamos. Les decía, necesitamos un cuerpo K para definir el conjunto de vectores, un conjunto B a cuyos elementos vamos a llamar vectores. Vamos a definir dos operaciones. Este conjunto B va a estar provisto de dos operaciones. Una que va a ser interna, que se llama suma, y otra que va a ser externa, y acá viene la primera cuestión. Acá vamos a definir algo... Ah, perdón. Qué raro que... Qué raro, yo pensé que tenía habilitado el micrófono. Se ve que lo habré deshabilitado sin darme cuenta. Discúlpenme, chicos. Bueno, volvamos, recapitulemos y hablemos de todo de nuevo, desde cero. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vamos a definir un conjunto nuevo. Vamos a llamarlo, para definir este conjunto nuevo, necesitamos un cuerpo. Ya les dije varias veces, espero que no ser insistente, pero necesito que me escuchen en esta parte. Necesitamos definirlo sobre un conjunto que sí conocemos, que es un cuerpo. Y con eso, al pedir que sea cuerpo, estamos pidiéndole bastante. Porque necesitamos toda la estructura de cuerpo para los elementos de K. El cierre de la suma, la asociativa, la conmutativa, el neutro y la existencia de opuesto, todo esto para suma. Y para producto en K necesitamos el cierre del producto, la asociativa, la conmutativa, la existencia de un neutro y la existencia de inverso para elementos distintos del cero. Todo eso necesitamos para el cuerpo K, además de la distributiva. Y después al conjunto B que vamos a definir, a los elementos los vamos a llamar vectores. Y vamos a definir a este conjunto de vectores, va a estar provisto de dos operaciones. Una que se va a llamar interna y otra que se va a llamar externa. La interna es la suma de vectores. O sea, yo voy a tener dos elementos de este conjunto B nuevo, los voy a operar y a esa operación la voy a llamar suma. Y la otra operación es una operación externa. ¿Por qué? Porque voy a operar un elemento del cuerpo con un elemento del conjunto de vectores. Entonces, a ver, la operación externa es el producto de elementos de K
por elementos de B. Ahora se van a dar cuenta que ustedes ya conocen estas operaciones. Seguramente las habrán visto en física en la escuela secundaria, aquellos que dieron física. La vieron también cuando, por ejemplo, si tienen una función, la multiplican por 2, pero también ahí cuando tienen una función f de x y la multiplican por 2, también es verla como producto de funciones, o también van a ver que eso puede ser producto de una función por un número, que luego lo vamos a llamar de otra manera, y es como también multiplicar objetos de naturaleza distinta. Pero fíjense que acá estamos diciendo, yo acá puedo multiplicar o puedo operar objetos que tengan distinta naturaleza. Un elemento de un conjunto K y un elemento de un conjunto B. Bueno, a esto lo vamos a indicar A por X con A en K y X en B. Diremos que B es un K espacio vectorial, y acá viene otra cuestión importante. Diremos que X es un K espacio vectorial si y solo si se cumplen los siguientes axiomas. Y ahí tenemos los axiomas. Son 10 axiomas. Primero tenemos que considerar que tengo 3 elementos del conjunto B y 2 elementos del cuerpo K. El primer axioma que pedimos que se cumpla es que X más Y sea un elemento de B. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo, gente? Que cuando yo digo X más Y es un elemento de B, ¿a qué propiedad estamos haciendo referencia? ¿Me escuchan? Sí, profe. No me responden nada más. Sí, es de la suma, pero ¿qué propiedad de la suma es? El cierre de la suma, muy bien. La ley de cierre, muy bien. Ya entendí. Sí, es el cierre de la suma. No sé por qué se cerró de nuevo mi micrófono. Justo estaba viendo y ahí escuché que se cerró mi micrófono. No sé qué pasó. Espérenme. Bueno. Estamos. Ahora sí estamos. Bueno, esto es el cierre de la suma. Y la segunda propiedad es que si yo sumo X a la suma de Y con Z, es lo mismo que si primero sumo X con Y y a esto le sumo Z. ¿Esto qué propiedad es, chicos? Propiedad asociativa, ¿no será? Propiedad asociativa, muy bien. Y entonces, espérenme que me perdí. Acá está. Ahí está. Y esta tercera propiedad, que X más Y es igual a Y más X. ¿Qué propiedad es? La conmutativa. Muy bien, la conmutativa. La cuarta ya no les voy a preguntar, porque ahí dice, existe un elemento tita en B, tal que tita más X es X. ¿Y eso qué sería? Sí, les puedo preguntar, ¿qué sería eso? Ese X.
Z, perdón. ¿El neutro, profe? El neutro, correcto. Fíjense que acá la 5 dice para todo x en B existe un x' en B que verifica que x más x' es el neutro. Y entonces este x' es, ¿qué cosa? El opuesto de la suma. Muy bien, vamos encaminados. Ahora acá vienen para las propiedades que tenemos para el producto. Fíjense que las 5 de la suma son las mismas 5 de suma que habíamos visto para definir un cuerpo. Pero acá cambia la cosa cuando vamos para las operaciones, perdón, para las propiedades o los axiomas que me definen el producto, o no me definen el producto, perdón, eso no es así. No es que me definen el producto, sino que me dan las propiedades del producto para que este conjunto sea un conjunto de vectores, para que esto sea un espacio vectorial. Primer propiedad, si yo multiplico A por X, eso es un elemento de B. Primer cuestión, yo estoy multiplicando dos objetos de distintos conjuntos y el resultado tiene que ir a algún lugar. Podría decir, va al primer conjunto, o va al segundo conjunto, o va al cuerpo, o va al conjunto de vectores, o va a otro, o el resultado está en otro conjunto. Y acá estoy diciendo el resultado de cuando yo multiplico un elemento del cuerpo por un elemento del conjunto de vectores, es otro elemento o algún elemento del conjunto de vectores. Esto es lo que estamos diciendo acá. Es que cuando yo multiplico algo que yo voy a llamar escalar por un vector, el resultado es un vector. Acá lo que estamos diciendo es que si yo tengo un elemento que obtengo del producto de un escalar por un vector y a eso le multiplico por otro escalar, obtendría lo mismo si primero multiplicase los dos escalares y luego lo multiplicase por el vector. Esto vendría a ser como una asociativa, pero no es realmente una asociativa porque no estoy comparando, no estoy multiplicando todos los elementos de la misma naturaleza, ¿sí? Por eso van a ver que en los libros no le pone el nombre de asociativa. Algunos sí, pero no todos le ponen asociativa. Otros le ponen inclusive pseudoasociativa. Lo mismo acá a estas dos, a la B8 y a la B9, le ponen de nombre pseudo distributiva. Porque acá hablamos de una distributiva con respecto a la suma de escalares y una distributiva con respecto a la suma de vectores. Si yo sumo dos escalares y esa suma la multiplico por un vector, da lo mismo que cada escalar lo multiplique por el vector y luego lo sume. O bien si tengo una suma de vectores y esa suma de vectores la estoy multiplicando por un escalar, voy a obtener lo mismo que si a esos vectores los multiplico primero por ese escalar, y luego sumo los resultados. ¿Se entendió esta cuestión? Y por último, me dice que, fíjense, el 1, ¿quién sería el 1, muchachos? Primero, ¿en qué conjunto está este 1? Si yo hago 1 por x, ¿en qué conjunto está este x? Este 1. Está en el cuerpo K, ¿sí? Y el 1, fíjense, ahí lo dice, denota el neutro del producto en K. O sea, si K es R con suma y producto usual, el cuerpo de los números reales, el 1 es el 1 de los números reales. Ese que dice 1 por x es x para todo x en R. Entonces, si tenemos un conjunto que satisface estos 10 axiomas, decimos que B con suma, K con producto es un espacio vectorial. Fíjense que es importante porque esto se llama cuaterna, porque tengo 4 elementos, el conjunto de los vectores, la operación interna suma, el cuerpo K sobre el que estoy definiendo este conjunto de vectores,
y la operación externa producto. Esto es un espacio vectorial. Bueno, y primero ejemplos. Si n es un número mayor o igual que 1, indicaremos con Kn al conjunto de todas las n uplas de elementos de K. Entonces vamos a definir una suma y un producto de la siguiente manera. Acá estamos. La suma primero. Si yo tengo dos n uplas, hasta ahí vamos chicos. ¿Qué es n upla? ¿Se entiende? A ver, acá está. B9 distributiva de un escalar por la suma de vectores. Sí, así sería. Distributiva del producto con respecto a la suma de vectores. Y fíjense que acá hay una cuestión. A ver, hace poquito leí. No lo tengo bien acá. Módulo izquierda se llama. Si ustedes encuentran por ahí algún material que dice módulo izquierda, eso es espacio vectorial. Lo que nosotros hacemos es multiplicar a izquierda por el escalar. Nosotros siempre lo escribimos así. A la izquierda el escalar y a la derecha el vector. Entonces, primero está el escalar y después el vector. Entonces, respetando esto, todo lo que aparezca multiplicado a la izquierda es un escalar y todo lo que acá aparezca a la derecha es un vector. Fíjense que siempre en los libros van a encontrar, si ustedes encuentran, avísenme, pero yo no he encontrado un libro que escriba el escalar a la derecha. No he visto un libro que escriba el escalar a la derecha. Y con esto quiero decir que yo no lo he visto, no quiere decir que no exista. Hay cosas que sí, que decimos, esto se escribe así y a nadie se le ocurre escribir distinto porque es la notación. Pero cuando leí este libro, cuando leí esto que dice módulo izquierda, ahí me di cuenta que siempre lo hacemos así. Pero que diga módulo izquierda, quiere decir que puede haber un módulo derecha. Es un pensamiento mío nada más, no sé si les parece interesante o no, pero a lo que voy es que nosotros denotamos de esta manera, acá, escalar por vector siempre. Hasta ahora lo he visto así, siempre. Y acá lo que estamos diciendo es, la distributiva es del producto respecto a la suma. Nosotros tenemos un producto y lo distribuimos con respecto a la suma. Y entonces nosotros, ¿cómo decimos? Que ahí viene la cuestión de lo que vos me decís, Sergio. Distributiva de un escalar por la suma de dos vectores. Y es distributiva del producto con respecto a la suma de o escalares o de vectores. Pero siempre la distributiva es del producto con respecto a la suma, porque después tenés la otra distributiva de la potencia con respecto al producto. Entonces ahí es donde tenés que aclarar qué distributiva es. Esta es del producto con respecto a la suma. ¿Me explico? ¿Qué serían las n-uplas? Bien, está perfecto, Sergio, me alegro de haberme explicado. ¿Qué serían las n-uplas? Este término, creo que ya lo usamos antes, por eso lo estamos repitiendo. N-upla, sí, lo usamos, cuando vimos pares ordenados y ternas ordenadas. Cuando allá lejos y hace tiempo que todavía estábamos dando clases face to face, cara a cara, nos veíamos las caras a las 8 de la mañana todos con cara de dormido, no sé si se acuerdan. Cuando nosotros tenemos par ordenado, un par ordenado es XY. Esto lo voy a borrar después. Y cuando tenemos X y Z, esto es terna. Esperen que escribí mal.
cuaterna. Fíjense que recién les dije, voy a escribir más fácil, ABCD, cuaterna. Y podemos seguir, pero lo que pasa es que acá podemos decirle 4 upla. Si yo tengo 5 elementos, es 5 upla. Y fíjense que si yo tengo 10 elementos sería 10 upla. Entonces, para responder, Franco, a lo que me estás preguntando, una n-upla es un conjunto ordenado de 10 elementos. ¿Sí? Entonces, fíjate que el par ordenado es un conjunto ordenado de 2 elementos. La terna ordenada es un conjunto ordenado de 3 elementos. La cuaterna, que fue lo que yo utilicé, la palabra que yo utilicé para esta escritura, que es un conjunto ordenado de 4 elementos. Y acá importa el orden, porque yo digo, el primero es el conjunto de vectores, después aparece la operación interna, después aparece el conjunto del cuerpo sobre el cual le estoy definiendo yo a este conjunto de vectores, y ahí aparece la operación externa. Por eso importa el orden. Ahora, cuando yo tengo más elementos en este conjunto ordenado, le llamo n por el número de elementos que tiene el conjunto y upla para decir que estoy considerando un conjunto ordenado de vectores. ¿Me explico, Franco? ¿O hay alguna otra pregunta? Bien. Lo que pasa es que generalmente no usamos n-uplas grandes, más que cuando vamos a la parte teórica. Esto lo borro, no sé si alguien quiere hacer captura de pantalla. ¿Saben hacer captura de pantalla, no? Gente. Ahí les pregunto a todos. En el celular sí, pero en la compu también, ¿saben hacer? ¿En la compu? Bien. Imprimir pantalla, que es el botón que está ahí, que después si quieren me preguntan por correo o por el aula. Imprimir pantalla, el botón que está en el teclado, y lo pegan eso captura toda la pantalla y eso lo pueden pegar en un Word, en un Paint, en algún programita que tengan en su computadora. Bien, gente, eso lo voy a borrar, por eso les estaba comentando, si lo quieren capturar, lo capturan y lo guardan. Bien, borro. ¿Por qué borro eso? Porque a continuación, yo estaba explicando la suma, cómo sumaba. Y ahí me preguntaron lo de la n-upla, que es importante también. Entonces tenemos las n-uplas acá. Fíjense, yo pongo la primera y la última. Pues puedo tener 2, 3, 4, 5 y así. 20. Entonces podemos trabajar con espacios vectoriales de los elementos que querramos. Y la suma de la operación interna es, yo tengo que tener un vector y sumarlo con otro vector. Entonces, ¿cómo sumo? Cada componente, la primera, la segunda, la tercera componente, se obtiene como la suma de las componentes respectivas en cada vector que están en ese orden. Entonces, la primera componente del vector suma es la suma de la primera componente del primer vector con la
con la primera componente del segundo vector. ¿Me explico en esto cómo se suma, no? Gente. Bien, gracias por responder. Entonces, de manera análoga, se define el producto. Esta es la suma usual y el producto usual de vectores. ¿Cómo es el producto usual de vectores? Un escalar por un vector es A por x1, xn, tengo las n componentes acá, y el resultado, el vector que es el resultado del escalar por el vector, es el escalar, en cada componente voy a tener el escalar multiplicando a la componente del vector x, que está en ese orden. Entonces, la primera componente del producto es el escalar alfa por la primera componente de x. La segunda componente también va a tener la misma forma, el escalar alfa por la segunda componente del vector x, y así la última es el escalar alfa por la última componente del vector x. Bueno, así, fíjense que se va, por cómo están definidos, primero tienen que estar bien definidos. Por cómo están definidos se van a verificar la propiedad B1 y B6. Porque el resultado va a estar precisamente en el conjunto donde tiene que darme. Esto así definido, el conjunto así definido, X, K a la N, KN, con suma sobre el cuerpo K con producto, es un espacio vectorial. Esto se puede probar para 1, para 2, para todos los órdenes. Y veamos que para n, nosotros lo que vamos a ver es que para n igual a 1, esto es un espacio vectorial. Entonces vamos a verlo. Primer axioma. ¿Qué es lo que tenemos que ver, chicos? Tenemos que ver que se cumplen todos estos axiomas. Todo esto ocurre para K1, K es cuerpo, y K1 ¿qué cosa va a ser el conjunto K1? Va a ser precisamente K. O sea, en ver que el cuerpo se lo puede ver, se lo puede mirar como un espacio vectorial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos de K1? Los elementos de K. Entonces, ¿cómo hago para ver B1? Fíjense que primero voy a decir sean X, Y y Z en K y A y B en K. Este K es el K1. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bueno. Bien, gracias. Ahora, si yo tomo X e Y los sumo, cuando yo estoy escribiendo X más Y, estoy tomando elementos de K, pero lo estoy sumando como vectores. ¿Y eso cómo es? Es como está indicado acá. Bueno, X más Y es X más Y. Acá, cuando escribo esto, fíjense, acá los estoy sumando en el espacio vectorial y acá los estoy sumando en el cuerpo. Esta suma en esta componente es una suma en el cuerpo, mientras que esta suma es una suma
en el espacio vectorial, o en el conjunto de vectores, mejor dicho, porque todavía no tengo probado que sea un espacio vectorial. Esto es a lo que yo llamo B. A ver, esta B que está acá, yo la escribo así. Me es más difícil que escribir de esta manera. Me es más difícil escribir de esta manera, ¿me explico? Entonces, yo la escribo así nomás. De hecho, así la aprendí. Bueno, aclaración hecha de la notación. Y fíjense, esto estoy diciéndolo acá. Esta suma está en K porque K es un cuerpo. Entonces, esto pertenece, espérenme que voy a cambiar de color, pertenece al conjunto de escalares. Y por ende pertenece al conjunto K. ¿Sí? Entonces ahí está. Se verifica la propiedad 1. Veamos ahora que se cumple. Ahí está. Ahí está. B2. Y B2 se cumple ¿por qué? Se cumple porque se cumple la propiedad en K, en el cuerpo. Porque es la propiedad. A ver, espérame, lo puedo escribir con mejor letra. Ahí lo escribo mejor. B2 se cumple por ser la propiedad asociativa en el cuerpo. Espérenme que está guardando mi programa. No, por Dios. Se me cerró mi programa, chicos. Tengo esa desventaja que este programita por ahí se satura y hoy se ve que... Ahí está. Bueno. Entonces, esto se cumple por ser la propiedad asociativa en el cuerpo. Entonces se cumple. ¿Estamos? El mismo razonamiento lo utilizamos para la tercera propiedad. Esta tercera propiedad, este tercer axioma se cumple por ser la propiedad conmutativa. A ver. De la suma en el cuerpo. Me borré mal la palabra. Y acá me faltó escribir que esta es la propiedad asociativa de la suma en el cuerpo.
Bueno, entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Ahora, yo tengo que decir, existe un elemento tita en el conjunto de vectores tal que tita más x es igual a x, cualquiera sea x el vector que yo considere en el conjunto de vectores. ¿Quién va a ser ese tita? ¿Quién va a ser el vector nulo en el conjunto K a la 1, K1, cuando yo estoy mirando al cuerpo como conjunto de vectores? ¿Quién tiene que ser el vector nulo? El 0, ¿no? No, el vacío no, el 0. El vacío es el conjunto vacío. Y acá es qué elemento del cuerpo vos vas a poder mirar como vector nulo. Vos vas a poder pensarlo o usarlo como vector nulo. Ese es el 0. B4 existe 0 en K tal que 0 más x es igual a x. El para todo x está acá. ¿Qué? Ya es tarde. Y bueno, entra tarde. Yo no tengo la culpa, yo te avisé temprano. Es tu culpa. Sí, entra. Yo estaba en clase, quería yo, hoy ya te dije, todos los días te tengo que avisar yo a cada hora. Dale, abrí. Apúrate, Jasmine. Bueno, entonces ahí tenemos, perdón, un segundito, una cosita. Jasmine, anda a buscar los auriculares. Entra, poné que todo que ande y anda a buscar los auriculares. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ahí está el neutro. Ahora existe un x, para todo x en B existe un x' en B que verifica que x más x' es el neutro. ¿Y quién va a ser el x'? Menos x, sí, correcto. El x' va a ser menos x. Entonces, dado x en B, B, acuérdense, es K, tomo x' igual a menos x. Y se cumple, tiene que estar feito ahí, muy feo, está demasiado feo. Está mal escrito, digamos. Y se cumple, ahora sí, que x más x', esto es x más menos x, es 0, que es el neutro, que es el vector nulo. Bueno, entonces hasta ahí tenemos las 5 propiedades para la operación interna, los 5 axiomas para la operación interna se cumplen. Ahora veamos que se cumplen los otros 5 axiomas para la operación externa, para el producto, y acá van a aparecer, y acá digamos, X, Y, Z, A y B son todos elementos del mismo conjunto. Pero cuando yo estoy usando X y Z, los estoy viendo como vectores, y cuando uso A y B, los estoy usando como escalares. Bueno,
Entonces, B6 se cumple. ¿Por qué se va a cumplir B6? B6 se cumple por ser, por cómo está definido. A ver, capaz que no tengo que escribir esto así. Espérenme un ratito. Ahí está. B6 se cumple por que A por X es A por X. De nuevo acá, fíjense, esto es con X en B y esto es viendo que X está en K. Como A también está en K, como A también es un elemento del conjunto de escalares, es por el cierre del producto en K. O sea, por ser el producto cerrado en el cuerpo. En el cuerpo K. Bueno, ahora sí, ¿por qué se cumple la propiedad de 7? No se escuchó lo de escalares y eso. Lo digo de nuevo, Victoria. A ver, Victoria, en todo caso, habilita tu micrófono y respóndeme porque acordate que cuando estoy escribiendo en la presentación yo no escucho, no los puedo leer. A ver. A esto es a lo que te referís, ¿no, Victoria? Fíjate que acá, esto yo tengo producto escalar, vector. Entonces, cuando estoy multiplicando acá, estamos, digamos, en esta primera parte, en este primer miembro. No te funciona, está perfecto. Voy a ir y volver, solamente tenerme paciencia porque por ahí me pongo a hablar y me olvido de venir hasta la ventana donde tengo el Meet. ¿Está Jazmín en clase? Bueno, entonces, acá yo lo que tengo es esta parte donde estoy hablando del producto escalar vector. Y esta parte acá, el producto, es un producto en el conjunto de vectores, perdón, en el conjunto de escalares. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos X sub I yo los estoy tomando del conjunto de escalares, del cuerpo K. Por eso, fíjate que cuando vos tenés la N upla, cada uno de estos elementos es un elemento del conjunto de escalares. Acá el producto es un producto que está multiplicando dos elementos del cuerpo K. Por eso acá yo estoy mirándolo a X como vector y acá
a X como escalar. Entonces, esto es un producto de dos escalares, es un producto de dos elementos del cuerpo K, y como el producto es cerrado en el cuerpo K, esto pertenece al cuerpo. Ahora, no sé si eso se entendió, Victoria. Esta parte no es tan fácil porque a la vez estamos mirando a los X como elementos del conjunto de vectores y como elementos del cuerpo. Porque en este caso, a ver, espérenme que esta parte me quedó muy fea. Acá yo lo que estoy diciendo es que B es precisamente K a la 1, que es K. ¿Sí? Bueno, eso es para pensarlo bastante. Sí. Si no lo entienden, no es tan inmediato poder verlo de las dos maneras. No es tan inmediato, no para todos. Puede ser, para algunos sí, puede ser más inmediato, para todos no necesariamente. Bueno, la propiedad 7 se cumple por ser ¿qué propiedad? El axioma 7 es la propiedad asociativa del producto en K. Por ser la propiedad asociativa del producto en el cuerpo. ¿Sí? Ups. Ahí estamos. La propiedad, el axioma B8 se cumple, el B8 y el B9 se van a cumplir por lo mismo, porque es la propiedad distributiva. B8 y B9 se cumplen por ser la propiedad distributiva del producto respecto a la suma en el cuerpo. ¿Sí? Y B10, ¿por qué se cumple? No me dicen, bueno, pero esta se cumple por ser el neutro, por ser 1, el neutro del producto en el cuerpo. Y con esto, ¿qué tenemos? Con esto tenemos que, perdón, ahí. K con suma, K con producto, es un espacio vectorial. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que este conjunto es un espacio vectorial. Y ahí está. Entonces pasamos a la siguiente hoja.
¿Sí, gente? Esto está. En la siguiente hoja lo que tenemos son más ejemplos. En la siguiente página tenemos más ejemplos, pero esto ya no los vamos a desarrollar. Fíjense que sería si B es R2 y K es R. Acá lo que tenemos es que la suma está definida de R2 por R2 en R2. Estoy sumando pares ordenados y acá se ve bien cómo se suman los pares ordenados y acá cómo multiplico un escalar por un vector de R2. Y esto ustedes lo van a ver en el práctico, que esto es un espacio vectorial. Hay un ejercicio, no sé si es justamente R2 o Rn, pero lo van a ver en el práctico. Ahora, otro ejemplo es el conjunto de polinomios. Si toman al conjunto B de vectores como el conjunto de polinomios en R, con la suma usual entre polinomios y el producto usual por un número real. Entonces, los polinomios constituyen también un espacio vectorial si los miramos así. Bueno, y acá vienen una serie de propiedades que vamos a ir demostrando. Y la primera propiedad... perdón, acá no se mueve esto. Ahí está. Ahora sí. Espérenme un segundito. Que hoy estoy complicada. La primera propiedad es el vector θ, cuya existencia asegura B3, se denomina vector nulo y ese vector es único. Esta propiedad, qué sé yo, parece que no es muy importante, pero me va a servir para probar otras cosas. Y ahora lo van a ver. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que, ¿qué quiere decir que es único θ? Esto quiere decir que si existe un vector B en B, vamos a ponerle otro nombre, voy a ponerle B, B corta, tal que X más el vector B es igual a X para todo X en el conjunto de vectores, entonces el vector B es el vector nulo. ¿Se entiende esto? Esto es... A mí me gusta decirlo como que si hay un vector que se comporta como el vector nulo, que hace lo mismo que hace el vector nulo, ese otro no puede ser cualquiera otro más que el mismo vector nulo. Entonces, esto es la unicidad. Que si hay un elemento que se comporta como el vector nulo, y bueno, ese elemento es el vector nulo. Bien, entonces voy a hacer eso, voy a suponer que hay otro vector que hace lo mismo que el vector nulo, y vamos a probar que es el vector nulo. Bueno, esto es lo que voy a probar. Sea B espérenme, ahí está. Ahí está. Sea B un vector tal que X más B es igual a X, cualquiera sea X en B. Entonces, en particular, esto se cumple para... qué fue la letra que me está quedando. Se cumple si tomo X igual a θ. Es decir, θ más B
es tita. Pero también tita es el vector nulo. Y B está en B. Entonces, por el axioma, a ver, que no me acuerdo el número, por el axioma B4, fíjense, si yo hago tita más un vector, obtengo el otro vector. Entonces, si hago tita más B, obtengo B. B4, tita más B es igual a B. Entonces, a esto lo llamo 1. A esto lo llamo 2. ¿Y qué ocurre? Que en 1 y 2 el primer miembro es el mismo. ¿De acuerdo? En 1 y 2 el primer miembro es tita más B. Y tita más B es igual a tita y es igual a B. Entonces, tita es igual a B. Sí. Igualando 1 y 2 resulta... No es que estoy igualando, sino son iguales 1 y 2. El primer miembro es el mismo en 1 y 2. A ver, no es igualando la palabra acá. Vamos a escribirlo mejor. De 1 y 2 resulta que tita es igual a B. Y listo. Ya tengo que el único... Tita es único. El único vector que se puede comportar como el vector nulo es tita. Segunda propiedad. Ahí está. Segunda propiedad que tenemos es que el vector x' de B4 es el único, es único y se llama el vector opuesto de x y se lo designa con menos x. Bueno, y acá vamos a hacer algo parecido. Vamos a suponer que hay otro que se comporta como x' y vamos a llegar a que es el mismo. Bueno. No sé si hay preguntas acá. No hay preguntas. Supongo. ¿Escuchan todos esos ruidos, no? Bueno, son mis vecinos que están limpiando. Están moviendo muebles. A ver, estamos. Supongo que existe. Espérenme. Bueno. Supongo que existe x doble prima en B tal que x más x doble prima es igual a tita. Por B4
x prima existe x prima en B, tal que x más x prima es tita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo que x más x prima es igual a x más x doble prima. Y lo que voy a hacer es sumar x prima a ambos miembros de esta igualdad y la igualdad se mantiene. Y ahora voy a usar los axiomas espérenme, ay, por favor, no me diga que sí. De nuevo se me cerró la página. Ay, Dios santo. Me retrasa, Sergio. Y pierdo porque ustedes están concentrados, me están siguiendo, entonces tengo que... más allá de que sea desprolijo, no me gusta que pase porque ustedes están poniendo su tiempo, sus datos, sus herramientas y bueno, hoy la verdad que se me escapa hoy se me escapó a todo lo que yo pude prever. No sé qué pasó hoy, pero está loca mi compu. Hoy está muy mal. Bueno. A ver si podemos terminar esta clase tranquilamente. Pero por suerte ya les dije, me guarda. Ese que me guarde hace que pase también que hablando mal y pronto se cuelgue el programa y se apague. Bueno, entonces lo que yo les decía es, tengo que probar que este x' es el único. Entonces supongo que existe otro que se comporta de la misma manera que el x' y tengo el x doble prima que se comporta como el x', o sea, cuando lo sumo con x me da tita, y tengo el x' por b4 que también cuando lo sumo con x me da tita. Entonces los dos me dan la misma suma y si sumo el mismo vector a ambas sumas, voy a obtener el mismo resultado. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es usar las propiedades asociativa y conmutativa, que yo no me estoy acordando, nunca me acuerdo cuál es cuál. Bueno, son creo que B2 y B3, asociativa y conmutativa. A ver si andamos bien. Sí. Asociativa B2, conmutativa B3. No, asociativa nomás voy a usar. Asociativa y después B5, no B4, B5. Acá, ¿ven? Esto es lo que yo no me acuerdo y acá es B5. Que no sé si alguien lo había notado, pero ahí es B5. Acá es B5. Bueno, entonces por B2 por B2, ahí está, por B2, que tenemos el primer miembro, este primer miembro, lo puedo escribir como x' más x más x'. Y este es el primer miembro.
Y el segundo miembro lo voy a poder escribir como x' más x más x doble prima. ¿Y qué voy a usar ahora? B5. Por B5, entonces, por B5, ¿qué pasa? X' más x es tita, y x' más x es tita. Entonces me queda tita más x' es igual a tita más x doble prima. Y de ahí, por ser tita el neutro de la suma, o sea, por B4, x' es igual a x doble prima. Y ya está probado esta propiedad, está probada esta propiedad 2. La tercera propiedad dice que si 0 es el 0 de K, 0 por X es tita. Y acá vamos a usar que si un vector se comporta como el neutro, es el neutro. Fíjense, lo que voy a hacer es, tomo X un vector en K, y en B, sea X un vector de B, tal que 0 por X, no, tal que no, sea, y hago 0 por X, 0 por X. Esto es un por. Entonces, 0 por X, yo al 0 lo puedo pensar como 0 más 0, porque 0 más 0 es 0, ¿cierto? Ay, perdón, ahí está. Bueno, 0 por X lo puedo pensar como que al 0 lo puedo escribir como 0 más 0. Y acá voy a usar la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, que creo que es B8, sí, B8. B8. Acá voy a usar B8. Esto es 0 por X más 0 por X. Y acá viene esto de ver que un vector se comporta como el neutro. Yo acá estoy escribiendo que al vector 0 por X lo puedo escribir como el vector 0 por X más otro vector. Y acá es este vector es el que se está comportando como el neutro. Porque cuando yo a este vector se lo sumo al 0 por X, obtengo el 0 por X. ¿Me siguen ahí, chicos? ¿O lo digo de nuevo? ¿Están? Si quieren que lo diga de nuevo, me dicen y lo digo de nuevo, no hay problema. Si lo entendieron, mejor. Bueno, Sol y Micael entendieron, me dicen. Bueno, se entendió. Bien, buenísimo, se entendió. Entonces, ¿qué pasa acá? De acá sale que este es igual a tita. Y eso quiere decir que 0 por X es tita.
muy parecido, se demuestra esta cuarta propiedad. Pero ahí, ¿qué van a hacer? A tita lo van a pensar como tita por tita más tita. Lo van a hacer. Estas dos propiedades que quedan, las voy a nombrar nada más, pero las voy a demostrar la clase que viene. Y esto que seguía es, digamos, algo que yo ya lo dije antes, que los elementos del cuerpo K se llaman escalares. Estas dos propiedades de que menos 1 por x es menos x y que a por x, si a por x es tita, perdón, que si a por x es tita equivale a que a es 0 o x es tita. Eso casi que está, pero lo vamos a ver bien la demostración la clase que viene, porque nos falta la ida, en realidad la vuelta es la que está. Entonces, en conclusión, me estoy apurando porque son las 10, chicos, y ustedes tienen clase a las 10. Esto les queda a ustedes, van a repetir casi esto, va a ser casi lo mismo, solamente que a tita, acá, a tita, lo van a pensar como tita más tita y van a llegar exactamente a un vector es igual a ese vector por el mismo vector y de ahí sale que a uno de los términos, que son los dos iguales, lo pueden pensar como que es el neutro de la suma, el vector neutro. Bueno, por supuesto no van a usar B8, sino que van a usar B9, y este lo vemos en la clase que viene. No es difícil la demostración tampoco, por ahí se pueden animar, pero tanto no les voy a pedir. ¿De acuerdo? Estamos, gente,